Shabbat Shalom, familia. Gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto, aquí en Yeshua Nertamid, Argentina. Gracias a los hermanos que están en Facebook, gracias por este tiempo de oración que tuvimos y también pudimos hacer la minjá. Y vamos a dar comienzo a este estudio y también agradecidos a aquellos que nos están acompañando en la transmisión en vivo por Facebook. Así que gracias, familia, por acompañarnos y vamos a continuar estudiando el libro de Números. Recuerden que venimos en una serie que se llama En Contexto y Mandamientos, en donde vamos avanzando en cada uno de los libros del Pentateuco. Bien, hoy nos toca analizar la porción que va desde Número capítulo 13 hasta Números capítulo 15. Es una porción corta, pero es una de las porciones más conocidas. Es un fragmento de las porciones semanales que lo conocemos muy bien. ¿Por qué? Porque el tema principal o el tema que más se destaca es la de los 12 espías o los 12 exploradores que son enviados desde el desierto a la tierra prometida que el Eterno le promete a su pueblo Israel. Pero vamos a ver que en estos 3 capítulos que estamos cubriendo del libro de Números en esta semana, suceden varias cosas. Y me llamó mucho la atención un tema muy particular que se toca dentro de estos 3 capítulos, que son las ofrendas. Porque hagamos un pequeño repaso de lo que fue esta porción. Comienza el capítulo 13 con Moisés y el pueblo que envían a los 12 espías, a los 12 exploradores, en donde 10 traen un reporte negativo de la tierra y 2 traen un reporte positivo. ¿Quiénes son? Josué y Caleb. Y por eso en el capítulo 14 vemos que el pueblo, al escuchar a la gran mayoría de los, podríamos decir, exploradores que fueron enviados a la tierra prometida, ¿qué hace el pueblo? En el capítulo 14 vemos que el pueblo empieza a levantarse en contra de las autoridades como Moisés, Aarón, en contra de Josué y Caleb, pero principalmente en contra del Eterno, desechando la promesa que el Eterno les había dado. Recuerden que el Eterno les dice, ustedes conquistarán esta tierra, yo estaré con ustedes y ustedes la conquistarán. Y el pueblo, ¿qué hace? Tiene miedo. Y empieza la rebelión contra el Eterno, más que nada contra el Eterno, no contra Moisés y Aarón, sino que podemos ver que el pueblo se está levantando en contra del Eterno, desestimando la promesa, la palabra que el Eterno les había dado. Y en el capítulo 15 vemos que empieza a hablar de las ofrendas, de las leyes sobre las ofrendas. Y esto es bien interesante porque justamente el capítulo 14 nos está hablando de la rebelión, de que el pueblo se rebela, el Eterno dice, yo no voy a estar con ustedes, volvamos al desierto, y ahí sabemos que empiezan 38 años de Israel dando vuelta por el desierto, recorriendo el desierto una y otra vez. Y que vemos que también el pueblo, que en el momento en que son confrontados y que el pueblo dice, ok, cometimos un error, vamos a volver a subir, queremos ahora ir sí a la tierra. Después de que protestaron, después de que prefirieron volver a Egipto, el pueblo decide, no, vamos a ir y vamos a conquistar. Y Moisés les dice, no vayan en contra del mandato, no vayan en contra del mandamiento. El Eterno ya no está con ustedes, entre medio de ustedes. No vayan porque va a haber un desastre. Y literalmente lo que narra el final del capítulo 14 es una destrucción masiva. Muchos tuvieron que morir a causa de la rebelión. Y justamente después de todo ese acontecimiento aparece la ley o las leyes sobre las ofrendas. Y esto es algo bien interesante, familia. Y esto es lo que me llamó la atención y por eso quiero que nos enfoquemos en el capítulo 15, y principalmente en las ofrendas, en estas leyes de las ofrendas. Bien, ahí quiero compartirles esta información y vamos a ir analizando, familia, poco a poquito. Vamos a ir analizando el contexto. Vamos a ver que en estos 3 capítulos se encuentran 3 mandamientos, en donde 2 son performativos, o sea, 2 son de que debemos hacer y 1 es prohibitivo. Y aquí hay algo bien interesante, familia. Acá yo quiero que esto a mí, al estudiar lo que fue
recuerden, Levíticos capítulo 1, cuando hablamos sobre lo que son las ofrendas. Y yo los invito a que aquellos que no estuvieron presentes o no pudieron ver el estudio, que lo vean. Está en nuestro canal de YouTube, La Biblia en su contexto. Y el estudio se llama ¿Qué son las ofrendas? Y en ese video vamos a profundizar mucho más en lo que son las ofrendas. Pero hay algo bien interesante, familia. Cuando nosotros estudiamos el vocabulario de las ofrendas y vemos el capítulo 15, junto con el libro de Levítico, los primeros 6 capítulos, el vocabulario es muy similar. Pero no solo eso, familia, sino que, miren, hay un acontecimiento que, como les dice aquí, que comparemos el becerro de oro. Cuando nosotros ahora en Éxodo vemos la rebelión del pueblo de Israel en el desierto, cuando hacen un becerro de oro porque Moisés no desciende del monte, ¿qué sucede? Hay caos. El Eterno, a través de lo que es la intercesión de Moisés, perdona al pueblo, podríamos decirlo, renueva el convenio. Recuerden que Israel, al adorar el becerro de oro, ¿qué sucede? Rompen el pacto. Al romper el pacto, intercede Moisés. Al interceder Moisés, el Eterno renueva el pacto y empezamos con el libro de Levíticos. Y las ofrendas, ¿qué significa ofrendas? ¿El término hebreo cuál es? Corbán. ¿Y qué significa corbán? Acercarse al Eterno. Muy bien, amor. Es acercarse al Eterno. O sea que ahora miren que está sucediendo algo muy similar. No es la primera vez que el pueblo se rebela contra el Eterno, ni contra Moisés, porque en este caso querían apedrearlo a Moisés. En el capítulo 14 literalmente lo querían apedrear a él y a Aarón. ¿Y qué sucedió con el becerro de oro? Ellos no les importó su líder. Dijeron, Moisés no baja, no sabemos qué le habrá pasado, entonces levantemos nuevos ídolos, o digamos un ídolo, que nos guíe y hagamos fiesta para Adonai. Entonces vemos que ambas historias podemos marcar un paralelismo. Son situaciones distintas, pero el fin, o podríamos decir el principio de la rebelión, es la misma. Se rebelaron contra la autoridad, pero principalmente contra el Eterno. Entonces podemos marcar un paralelismo entre la historia del becerro de oro y esta historia de los 12 espías o los 12 exploradores que van a la tierra y todo lo que sucede en esta historia. Y ahora vemos que hay un proceso y hay un patrón, podemos determinar o podemos descubrir un patrón que se repite, que es del caos al orden. Tiene que haber caos para que haya un proceso de transición para entrar al orden. Y este orden era llegar a la tierra prometida. Entonces podemos marcar ambos historias, las podemos enmarcar, ponerlas una al lado de la otra y son como un reflejo. En donde el vocabulario es similar. En donde el principio de la historia empieza con una rebelión. En el medio vemos la intercesión de Moisés para que el Eterno perdone al pueblo y renueve el pacto. Y después el Eterno nos da las instrucciones de cómo debemos acercarnos a Él. Y justamente pasa lo mismo en estos 3 capítulos. Una historia muy similar. Solo que ahora era entrar a la tierra prometida. Era una bendición que el Eterno le había jurado a Abraham, Isaac, a Jacob. Y hoy Israel iba a ser parte, iba a poder entrar en este momento de la historia, iba a poder entrar a la tierra prometida. Pero por malas decisiones no entró. Pero a pesar de eso, miren lo que dice el capítulo 15. Vamos a empezar con el capítulo 15 y vamos a leer los primeros 10 versículos. Miren lo hermoso de nuestro rey. Dice, Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida a Adonai, holocausto o sacrificio, por especial voto o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato a Adonai, de vacas, de ovejas. Entonces el que presente su ofrenda a Adonai traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite.
Pero miren qué interesante. Vemos que en el capítulo 14 le está diciendo a Moisés y al pueblo, no van a entrar a la tierra. Pero miren lo que dice en el capítulo 15. Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra de vuestra habitación que yo os doy. Miren qué hermoso, a pesar de que el pueblo haya en ese momento descartado o haya ido en contra de la palabra del Eterno y desechado la promesa, el Eterno dice que sí, esta generación que no quiso entrar va a morir en el desierto, pero está dejando saber el plan a futuro de que va a haber una generación que va a entrar a la tierra prometida. Y que cuando esta generación nueva entra a la tierra prometida, a la tierra que él juró darle a Abraham, Isaac y a Jacob, que no es porque Israel era merecedor de esta promesa, sino que el Eterno está cumpliendo una promesa que le ha hecho a Abraham primeramente, a Isaac y a Jacob. Israel viene a ser como el beneficiario de esta promesa. Pero miren qué interesante, a pesar de que Israel no lo merezcamos, el Eterno dice, va a haber una generación de ustedes que va a entrar a la tierra prometida. Y empieza a dar ahora las instrucciones de cómo esa generación al entrar a la tierra prometida va a acercarse al Eterno. Le empieza a dar las instrucciones, las leyes sobre los corbán, sobre el cómo deben acercarse al Eterno. Y esto es lo que a mí más me interesó, porque este vocabulario del capítulo 15 fue el que me hizo hacer conexión con la historia del becerro de oro. Algo muy similar. El pueblo se rebela, Moisés intercede, el Eterno perdona, abre las puertas. Esto nos muestra que el Eterno siempre quiere y ha querido que Israel vuelva a la tierra. Que vuelva a su presencia, que el Eterno puede estar entre medio de nosotros de Israel. Y siempre abre una puerta. En este caso está abriendo una puerta, está dejando saber que va a haber una puerta abierta para que cuando esta nueva generación entre a la tierra, sepa lo que debe de hacer. Hoy nosotros como Israel tenemos la bendición de tener a Yeshua, quien es la puerta por el cual nosotros ahora podemos aprender a acercarnos al Eterno. Y esto nos muestra que el Eterno desde un principio ha querido estar entre nosotros y quiere estar entre Israel, entre su pueblo, habitar junto a nosotros. Pero ahora depende de nosotros qué vamos a hacer. Es lo que está sucediendo aquí con Israel. Dependía de Israel si iban a entrar o no a la tierra. No era de Dios. Dios le había dado la promesa, le había dicho la palabra. Ustedes van a entrar y van a conquistar esta tierra. Pero ¿quiénes decidieron no entrar? El pueblo. Por una mala información, el pueblo no decidió entrar a la tierra en este momento. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno en su inmensa misericordia abre las puertas para que volvamos y retornemos a su presencia. Y esto es bien interesante porque empieza a hablar, como les digo, ahora vamos a ver que empieza a hablar sobre lo que es las leyes para las ofrendas. Habíamos quedado en el versículo 5. Entonces les dice que todo aquel que traiga ofrenda, ya sea una ofrenda de holocausto o de sacrificio o por especial voto. Y miren que hemos venido hablando sobre las ofrendas, sobre los votos, desde el libro de Levítico, familia. Por eso los invito a que vayan y vean ese estudio que hablamos sobre lo que eran las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Para que tengamos un mayor contexto y mayor profundidad en los términos que se están usando en este momento. Entonces vemos que habla sobre holocaustos, sacrificios o corbán, por un voto especial. Dice, de forma voluntaria, dice, para ofrendas para las fiestas solemnes, que son de olor grato, que pueden ser ovejas, vacas. Y dice que acá empieza ahora a darnos unos adicionales, cosas extras que se deben acompañar a esa ofrenda. Dice que hay que acompañarla con harina, con aceite. Miren lo que dice el versículo 5. Y de vino para la libación ofrecerás la cuarta parte de un hin. Además el holocausto o del sacrificio para cada cordero. Por cada cordero, ahora miren, empieza a dar las instrucciones que debe llevar por cada uno de los animales. Por cada cordero harás ofrenda de 2 décimas de flor de harina.
amasada con la tercera parte de un hin de aceite. Y de vino, para la libación ofreceréis la tercera parte de un hin en olor grato a Adonai. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio, por especial voto o de paz a Adonai, miren, aquí está hablando sobre distintas ofrendas. Vayan y vean ese estudio, familia. 9. Ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasada con la mitad de un hin de aceite. Y de vino, para la libación ofreceréis la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato a Adonai. Y así harás, dice el 11, y así harás con cada buey, con cada carnero, así lo harás con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número así haréis con cada uno según el número de ellos. Y aquí empieza así hablando sobre las ofrendas, sigue hablando sobre cuando uno hace la ofrenda de la primera masa. Ahí hay un mandamiento en el capítulo 20, en el versículo 20, pero aquí vemos cómo el Eterno está trayendo las ofrendas. Cómo les dice al pueblo que tiene que presentar las ofrendas. No solo era presentar el animal, sino que también había que presentar ¿qué? Harina, aceite y vino, libación, minjá. Ahí ya les voy dando una pista, familia, de lo que vamos a hablar hoy, sobre las ofrendas. Pero vamos a enfocarnos en las leyes que van sobre cada una de estas ofrendas. Algo bien interesante, que al buscar información sobre el contexto cultural, encontré lo siguiente. Miren, este es un comentario de Baker, ilustrado, bíblico, comentario del antiguo, digamos, del contexto cultural. Es del comentario bíblico Baker. Y miren lo que menciona justamente sobre el capítulo 15 del verso 4 al 5. Dice, una ofrenda de cereal, una libación. Esto es bien interesante porque aquí nosotros tenemos que entender que cuando nosotros leemos el libro de Levítico solamente habla de ¿qué? De animales. Y depende de qué posición o mejor dicho, cómo el Eterno te haya bendecido es el animal que uno va a presentar. Si tengo para comprar un novillo, llevo un novillo. Si no tengo, llevo un cabrito. Y si no tengo para llevar un cabrito, llevo 2 palominos. Pero no era solamente el animal. Ahora, vamos a ver que en Números se le está dando la instrucción al pueblo de cómo tiene que presentar. Cuando leemos Levíticos capítulo 1 al capítulo 6, vamos a ver la instrucción de cómo los sacerdotes tienen que manipular estos animales y qué porción queda para los sacerdotes. Pero en este caso es una instrucción que va para el pueblo, en donde le dice que tienen que llevar el animal, conforme a la cantidad de animales que lleve, tienen que llevar la misma cantidad de harina, aceite y vino. O sea, miren, a la hora de llevar una ofrenda no era solo llevar el animal, había que llevar estas 3 cosas. Pero ahí vemos cómo ahora se va completando las leyes o cómo se van completando las ofrendas. Y ahora el Eterno le está enseñando al pueblo, después de que hubo un caos, de que Moisés tuvo que interceder por el pueblo, y ahora el Eterno nos deja saber que va a haber una generación que va a entrar a la tierra prometida. Ahora le empieza a dar las instrucciones para que cuando puedan entrar a la tierra cumplan con las condiciones, cumplan con lo que el Eterno les dice y puedan tener todas las condiciones para entrar a la tierra. Ahora saben todo lo que deben de hacer. El pueblo ahora cuando llegue a la tierra tiene que presentar las ofrendas. ¿Ofrendas de qué dice? Ofrendas voluntarias. Esto es algo bien interesante, familia. Pero quiero compartirles lo que dice con respecto al contexto cultural del antiguo Medio Oriente. Porque esto es parte de poder entender qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Qué es lo que el Eterno hace con las ofrendas también? Miren lo que dice, una ofrenda de cereal o una libación. Esto está en capítulo 15, del 4 al 5. Esto es con respecto al contexto cultural, familia. Miren, conceptualmente las ofrendas de cereales y bebidas que acompañan a los sacrificios de animales completan las comidas para Dios. Compara la comida de hospitalidad que Abraham ofreció a 3 visitantes celestiales, incluido el Señor, que incluía un becerro, tortas de flor de harina, cuajada y leche.
Miren, aquí el comentarista está haciendo una conexión no solo con Levítico, sino que también nos está llevando a hacer memoria a Génesis capítulo 18. Recuerden que fue cuando tres visitantes se acercaron al campamento de Abraham y que Abraham, después, era en el tercer día de la circuncisión, Abraham corrió con sus 99 años a recibir a estos tres mensajeros, en el cual uno era la presencia del Eterno que estaba en ese campamento, y él que hizo, mató el mejor becerro, hizo que hornearan panes y que trajeran leche. O sea, había un líquido, una libación. Libación es que se ofrecía un líquido, una bebida. Es muy similar el vocabulario. Y que cuando vimos eso en el libro de Génesis, pudimos ver por el tiempo que esto era una conexión con Pesaj, con panes sin levaduras por el vocabulario. Miren cómo esto tiene, ahora empezamos a como armar un rompecabezas, familia, ¿bien? Entonces miren lo que dice el comentarista. Entonces nos está hablando nos está dando a entender que estas leyes que se están presentando desde casi Génesis, ahora vemos que también ahora estamos viendo que se está representando algo similar. Otros pueblos del antiguo cercano oriente también daban comidas a sus deidades que incluían carne, cereales y bebidas. Por ejemplo, en el quinto día de la fiesta de la primavera del año nuevo babilónico, el sumo sacerdote debía servir la comida regular de la tarde a Bel, o conocido como Marduk, el dios de la ciudad de Babilonia. Miren, aquí hay algo que me llamó mucho la atención en este comentario. Dice que había una comida regular de la tarde. O sea que había también un proceso, un protocolo dentro de lo que era el antiguo Medio Oriente en la adoración a sus dioses de ofrecer una ofrenda continua durante el día y la tarde. Y miren lo interesante, porque esto ténganlo en mente, porque después vamos a ver cuáles son las ofrendas que el Eterno le pide a Israel. Vamos a ver qué es lo que dice esto con respecto a cómo era el servicio para el dios Marduk. Y miren lo que dice. Esto es un fragmento de un escrito que se encontró de aquella época. En horas del día, el sumo sacerdote, obviamente de Bel, de Marduk, el sumo sacerdote, entra en presencia de la deidad y él realiza la ceremonia de la mesa de oro. Coloca carne asada sobre ella, coloca los 12 panes habituales sobre él. Y esto, miren, hay mucho vocabulario que nos va a hacer conexión con el sistema de ofrendas del Eterno. Pero hay una gran diferencia en esto. Acá viene a ser como, dice, un oro, pero viene a ser como un recipiente de oro con sal y la pone sobre ella. Llena un recipiente de oro con miel y lo coloca sobre ella. Coloca sobre él 4 recipientes de oro. Coloca arriba sobre la mesa un incensario de oro. Coloca enfrente a la mesa materia aromática y una sustancia aromática de enebro, mezclado encima del incienso. Vierte una libación de vino. Miren, el vocabulario de lo que está hablando aquí es muy parecido a lo que se está diciendo en Números 15. Debe haber una ofrenda, que es un animal, acompañada de harina, tiene que ir acompañado de aceite y de vino. Muy bien, hermano, de incienso. ¿Cuándo se incorporaba el incienso? ¿En qué ofrenda? Averiguarlo los hermanos que están conectados por internet. ¿En qué ofrenda se presentaba incienso? Exactamente, sí, pero hay una ofrenda. Muy bien, la ofrenda minjá. La ofrenda minjá era una ofrenda que llevaba el pueblo como agradecimiento, la cual consistía en ¿qué? En granos, en harina y aceite y una pequeña porción de incienso. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Miren, aquí lo que está sucediendo es que vamos a ver que hay una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente y el servicio del templo. El vocabulario es similar. Pero ¿qué es lo que sucede? En el antiguo Medio Oriente, ¿quiénes eran los únicos que podían participar de las ceremonias a los dioses? Los sacerdotes. Todo esto sucedía a puertas cerradas.
Y el pueblo no sabía lo que sucedía detrás de esas puertas y todos estos alimentos que se supone que eran para alimentar a la deidad, eran comidos por los sacerdotes. Se hacían los banquetes, digamos a costilla o de forma oculta, mientras las personas del otro lado de la puerta pensaban que el Dios se estaba comiendo estas ofrendas. Ahora la gran diferencia con el Eterno es que todo esto se está haciendo en público. Por eso lo invito a que vayan y vean el estudio que hablamos sobre las ofrendas. Porque vemos que todo esto se está haciendo en público, hay testigos y las personas saben cuando el animal es completamente ofrecido para el Eterno, quemado para el Eterno, y que no es que se lo come, sino que se quema con un olor fragante para el Eterno, y cuando esa ofrenda también va en manos del sacerdote. La misma persona le entrega una ofrenda que lleva voluntariamente a Dios, que es entregada en manos de los sacerdotes, que es el pago que Dios le da a su ministro por el trabajo en el templo. Miren qué gran diferencia hay entre el antiguo Medio Oriente y el Eterno. Y vamos a ver que los propósitos muchas veces van a ser distintos. En el Eterno dice en este caso está hablando de ofrendas voluntarias. Cuando vemos el sistema de ofrendas y estudiamos el sistema de ofrendas, estas ofrendas eran por agradecimiento. En cambio, en el antiguo Medio Oriente, las ofrendas que se llevaban eran para calmar la ira de los dioses o para obtener algo a cambio de los dioses. Y es todo un mundo totalmente distinto. Entonces, acá vemos cómo el Eterno ahora empieza a dar estas instrucciones. Ahora es al pueblo que le está diciendo, ok, van a traer sus ofrendas. Le da la condición, dice que tienen que ser, empieza hablando de las ofrendas voluntarias, de festividades o de algún voto y todo lo que tiene que incorporar. Bien, pero vemos que no es un vocabulario que es ajeno al contexto cultural. No es ajeno, solo que se usa el mismo vocabulario en el templo, pero con objetivos distintos y más que nada con un protocolo totalmente distinto. El Eterno todo lo que hace es marcar un precedente contracultural. Y esto vamos a seguir analizando para podernos dar cuenta de esto, familia. Entonces vemos que aquí en el comentario dice que, por ejemplo, para el dios Marduk había una comida regular, o sea que era regular, era algo que era diario, que se hacía, que era ofrecer, en este caso por la tarde, una ofrenda y nos describe esa ofrenda, en donde había harina, igual que en el templo, harina, aceite y vino. Bien, ahora vamos al punto de conexión. Ahora teniendo en mente lo que vimos en el contexto y obviamente lo que hemos podido ir aprendiendo durante todo este ciclo sobre lo que son las ofrendas, vamos a ver que hay distintos tipos de ofrendas que están reflejadas dentro del capítulo 15. Cuando habla de holocaustos, ¿qué ofrenda es? La ofrenda quemada, la ofrenda olá, que la vamos a ver en Levítico con más amplitud, en Levítico capítulo 1, del versículo 1 al 17. Después hay otra segunda ofrenda que acompaña al olá, que es la minjá. ¿En qué consiste la minjá? Cereales, incienso, aceite. Exactamente, cereales, o sea, harina, aceite e incienso. La vamos a ver en Levítico capítulo 2, del versículo 1 al 17. Y después, por último, la ofrenda Shelamín, la ofrenda de paz, que lo vemos en Levítico 3, del 1 al 17. Ahora yo les pregunto, familia, voy a hacer un examen, saquen una hoja. No, familia, vamos a hacerlo oral y escrito para los hermanos que están en el chat de Zoom. ¿No se está viendo muy bien en mi imagen en el Zoom? A ver ahí. Puede ser un poquito por el internet, puede ser que esté andando un poquito mal, familia. Vamos a ver entonces, la prueba. Vamos a hacer un examen. La ofrenda Shelamín, ¿en qué consiste? La ofrenda de paz. ¿Cuál es la característica de esta ofrenda? De agradecimiento. Que va una parte para el oferente, una parte para el sacerdote y una para el Eterno. Amén, muy bien. Esta ofrenda se comparte. La Shelamín
como dice nuestra hermana, era de agradecimiento, y como dice mi esposa, era una ofrenda que se compartía en tres. ¿Cómo se compartía? Una parte iba para el sacerdote, una parte se quemaba totalmente para el Eterno y otra parte quedaba para el oferente. ¿Para qué? Para que pueda compartirla con su familia. Y ahora, estas tres ofrendas, la Olá, la Minjá y la Shelamín, ¿en qué tienen en común? Son voluntarias de agradecimiento. Que son voluntarias y que son de agradecimiento. O sea que miren, estas tres vienen a estar dentro del vocabulario de lo que es Números capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10. Pero miren, cuando nosotros conocemos el sistema de ofrenda, en el templo, el protocolo del templo, hay una ofrenda que da inicio a todas las ofrendas. Que si no se presenta esta ofrenda, no se pueden presentar las otras ofrendas. Y esta es la ofrenda Tamid. Es la ofrenda continua, familia. Que lo vamos a ver en Éxodo capítulo 29. Vamos a ir a Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Y vamos a ir a lo que es el versículo 38 al 42. Que está hablando sobre la ofrenda diaria. Dice, esto es la ofrenda sobre el altar. Perdón, este es lo que ofrecerás sobre el altar. 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y otro de los corderos ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, miren familia, recordemos que lo que habíamos leído en el capítulo 15 sobre cómo iba a ser acompañado el cordero. Dice, además, cada cordero con 1/10 parte de efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Adonai. Esto será el holocausto continuo, Tamid, por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Adonai, en el cual me reuniré. Miren lo que dice, y esto tengámoslo en mente, familia, en el cual me reuniré con vosotros para hablarlos allí. Wow, familia. Ahora, ¿qué nos está diciendo? Miren, dentro de estas ofrendas que está hablando en el capítulo 15, no solo está hablando de las ofrendas Olá, Minjá y Shelamín, o sea, ofrenda holocausto, ofrenda, digamos, podremos decir, de granos, y la ofrenda de paz, sino que también está hablando sobre podemos decir, la ofrenda Tamid. Esta es la ofrenda que abre el servicio de ofrendas en el templo y también lo cierra. El primer cordero se pone a las 9 de la mañana y el último cordero a las 3 de la tarde, abriendo y cerrando el ciclo de ofrendas o digamos el tiempo para presentar las ofrendas. Y dentro de entre las 9 y las 3 de la tarde se presentan todas las ofrendas Shelamín, Minjá y Olá que el pueblo lleva de forma voluntaria. Y si vemos el vocabulario es muy similar, familia, cuando vemos en el capítulo 15 de Números, versículos 6 al 7. Vamos a revisarlo, vamos a validarlo. Vamos a Números, capítulo 15, y vamos a ir a los versículos 6 y 7. ¿Qué dice el versículo, 6 y 7? Dice, por cada cordero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 1/3 parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 1/3 parte de un hin. Muy similar a la ofrenda Tamid. Y este es el punto de conexión.
y que obviamente si nosotros nos esforzamos y estudiamos el servicio del templo, y los invito a que se suscriban a tesorosdeltemplo.com, en donde nuestro hermano Rico ha hecho varios cursos. Hay 3 cursos disponibles en español de el templo, en donde podemos ver un poco más en profundidad este tema. Vamos a darnos cuenta que al estudiar el templo, al estudiar el servicio, es necesario la ofrenda tamid. Y acá está incluida. ¿Cómo lo identificamos? A través del vocabulario de las ofrendas. Por eso debemos estudiarlo, familia. Es parte de nuestro crecimiento en nuestra vida espiritual. Conocer las ofrendas y cómo funcionaba el templo. Entonces, vemos que dentro del servicio de ofrendas están incluidas estas 3 voluntarias. Las que son por el pueblo, Olá, Minjá y Shelamín, y la Tamid, que es una ofrenda que representa toda la comunidad, que está representando a todo el pueblo. Y la ofrenda Tamid, ¿de dónde proviene? De la recolección del medio ciclo de plata. Con eso se compraba el cordero de la mañana y de la tarde y los adicionales para poder presentar esta ofrenda. Pero esto tiene una diferencia. Esta ofrenda Tamid que vemos aquí, la harina o los panes eran pagados por el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos también tenían que tener una parte que lo represente como parte del pueblo. Y los invito a que vayan y vean los estudios que estamos realizando sobre la ofrenda Tamid y el templo. Obviamente hemos ya cubierto el capítulo 1, 2 y 3 y próximamente estaremos cubriendo el capítulo 4, el capítulo 5 hasta el 7. Bien, familia, así que para profundizar más sobre la ofrenda Tamid, no me voy a detener en este momento en eso. Los invito a que vayan y vean esos estudios que van a ser complemento para entender lo que es las ofrendas. Bien, pero vemos aquí algo bien interesante, que no solo está hablando de las ofrendas que representan al pueblo, sino que también de las ofrendas personales, voluntarias o de agradecimiento, como lo estamos viendo. Pero también miren lo que dice, y esto es algo que se va a repetir varias veces en el capítulo 15. Vamos a ir a los versículos 15 al 16 de lo que es el libro de Números, capítulo 15. Miren lo que dice: un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros así será el extranjero delante de Adonai. Una misma ley y una misma decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. O sea que aquí está hablando de aquí no hay excusas para no presentar una ofrenda a Adonai. Si el extranjero ha accedido, ha abrazado el pacto, es parte del pueblo, es la misma ley. No es necesario que sea natural. Tanto el extranjero como el natural, en convenio, entre en el pacto con el Eterno, es considerado parte del pueblo. Entonces, si es parte del pueblo, tiene que presentar las mismas ofrendas de la misma forma y llevarlas al santuario. En este caso es el tabernáculo. Cuando ya están en la tierra, vemos con Salomón y después segundo templo en el primer siglo, al templo. ¿Bien? Entonces esto es algo que también ténganlo en mente porque se va a estar repitiendo varias veces en este capítulo 15, por lo cual es algo que tenemos que prestar atención. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos incluye dentro de los mandamientos, dentro del pacto. Y recuerden que nosotros somos injertados al pacto a través de Yeshua, familia. ¿Bien? Entonces, vemos ahora que hasta el versículo 10, y se extiende hasta el versículo 20 aproximadamente, habla sobre las ofrendas voluntarias, en donde el pueblo tiene que ser agradecido con el Eterno, en donde en todo momento hemos aprendido que las ofrendas tienen la función de acercarnos al Eterno, pero también tienen la función de recordarnos de que nada proviene por nuestras fuerzas, que nada viene porque yo soy el mejor. Un poco como hablábamos al principio de que Israel no era merecedor de entrar a la tierra, sino que ellos estaban disfrutando o iban a gozar de este beneficio de la promesa que el Eterno estaba cumpliendo a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces las ofrendas tienen ese propósito. Cuando vemos, es el punto en que el Eterno siempre nos está recordando de que de todo lo que recibimos proviene de Él.
sea mucho, sea poco, proviene de Él. Y por eso cuando vemos el vocabulario de las fiestas que habla sobre las ofrendas, dice el Eterno que no nos presentaremos con las manos vacías, Deuteronomio 16:16, con las manos vacías, sino que nos presentaremos conforme a lo que el Eterno nos haya bendecido. Llevaremos conforme a lo que Él nos haya bendecido. ¿Por qué? Porque esto es un ejercicio que nos permite entrenar este corazón en donde aprendemos a reconocer que el Eterno, de Él provienen todas las cosas. Que yo puedo ser un muy buen profesional, puedo ser un muy buen comerciante, puedo ser exitoso en un montón de cosas, pero no depende de mí, no depende de mí. ¿Depende de quién? Del Eterno. Y por eso el Eterno nos enseña a través de las ofrendas. Y eso es algo que fuimos descubriendo mientras fuimos estudiando las ofrendas, familia. Entonces hasta aquí hemos hablado sobre las ofrendas voluntarias. Pero cuando nosotros continuamos leyendo en lo que es las ofrendas, vemos que también habla sobre el tamid. Y acá yo quiero, antes que me olvide, compartir un fragmento de lo que era el tratado tamid, que justamente nos demuestra que en el templo el cordero de la mañana y de la tarde no era solamente presentado del cordero, sino que había otras ofrendas que se presentaban con la ofrenda tamid. Miren, esto es Tamid capítulo 4, que es el estudio que vamos a estar publicando próximamente en YouTube sobre el tratado tamid del capítulo 4. Y en el verso 3 dice lo siguiente. Está hablando, así para resumir el verso 3, habla de todo el protocolo de una vez que el animalito es degollado, ya es tomada la sangre, manipulada la sangre. Mientras todo esto está sucediendo en el templo, dentro del templo, están siendo limpiada la menorá, se está presentando el incienso. O sea, hay muchas cosas que en la ofrenda también están pasando de forma simultánea, pero en el verso 3 del capítulo 4 nos menciona la preparación del animal para presentar en el altar. Y empieza a darnos toda una especie de protocolo de cómo se tiene que despostar el animal, cómo se tiene que preparar y cómo se va a presentar al altar. Y cuando leemos el verso 3 vamos a darnos cuenta que este cordero, tamid, era necesario mínimo 9 personas, 9 sacerdotes que lleven esta ofrenda al altar. Y dentro de esos 9 sacerdotes, miren lo que nos dice el tratado tamid. El sexto sacerdote llevaba las entrañas en una bandeja y las zancas encima. El séptimo llevaba la flor de harina. El octavo, las tortas. Y para descubrir qué tortas está hablando, vayan y vean el estudio de Tamid capítulo 1, que nos vamos a enfocar en lo que son las tortas que acompañan justamente a la ofrenda Tamid. Entonces tenemos las tortas y el noveno que lleva el vino. Con lo cual se está cumpliendo lo que dice en Números 15, capítulo 15 del versículo 1 al 10, en donde vemos que aquí los sacerdotes, acá hay 9 sacerdotes que están manipulando la ofrenda. A esto hay que sumarle el que desposta el animal, el que hace el acto de la sejitá. Ahora también hay que sumarle a los que están en el altar, que son los que se van a encargar de presentar estas piezas en el fuego. O sea, miren la cantidad de sacerdotes que se necesitaba para manipular un cordero, que era el cordero de la mañana, y lo mismo sucedía por la tarde. Y dice, una vez que esto sucedía, caminaban e iban poniendo las partes sacrificadas en la mitad inferior de la rampa, en la parte occidental, y las alaban, bajaban y se iban a la cámara de las sillares para recitar el Oye Israel. O sea que estaban citando el Shema Israel, por lo cual estaban orando y haciendo las oraciones de la mañana, las Shaharit, con la Amida y lo que era el Shema Israel. Bien, entonces aquí vemos otro precedente, vemos otro documento que está en el tratado Tamid, en la Mishnah, que recuerden, la Mishnah es un documento primario porque está documentado el paso a paso, el protocolo del templo por sacerdotes que están siendo testigos oculares en lo que es el templo y el servicio del templo. Entonces, ahora vemos que
estamos cerrando ahora más que nada lo que es el tema de las ofrendas voluntarias. Y justamente cuando termina la historia del becerro de oro y que el Eterno le habla a los levitas, a los sacerdotes, de cómo el pueblo se tiene que acercar, ¿cuáles son las primeras ofrendas que se hablan? Son las ofrendas voluntarias. Ahora, esto es un punto que nos conecta con la historia del becerro de oro. Ahora vamos a ir a Números capítulo 15, del versículo 27 al 29. Vamos a ver qué nos dice. Porque si esto tiene un paralelismo con lo que sucede con el becerro de oro, vamos a ver un vocabulario muy similar. Y dice en en Números capítulo 15, del versículo 27 al 29, dice así: si una persona pecare por hierro, y hierro quiere decir que es por, podemos decir, vamos a ver acá el estudio de la palabra, dice hierro por un mal involuntario, algo que por equivocación o porque no lo sabía, alguien transgrede un mandamiento, dice, ofrecerá un cordero de un año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Adonai, lo reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos, miren otra vez, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendrá para el que hiciere algo por hierro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, dice, así el natural como el extranjero, ultraja a Adonai, o sea, va en contra del Eterno. Y esto tiene que ver con la blasfemia, familia. Los invito a que vean ese estudio también. Esa persona será cortada del medio del pueblo. Bien, entonces vemos que ahora las ofrendas que vienen, está hablando sobre las ofrendas de que alguien comete un error de forma involuntaria. Algo que no tiene que, o sea, un error. Puede ser porque se olvidó o porque no sabía las instrucciones. Entonces reconoce su error y presenta un pecado. Y esto es una gran diferencia con las ofrendas de lo que era el mundo del antiguo Medio Oriente. Miren lo que dice en el comentario bíblico de Baker, de la Biblia Ilustrada. Dice, si una persona peca sin querer, será perdonada. Los versículos que recién leíamos. Dice, el Señor comunica su voluntad a los israelitas en forma de mandamientos. Y si los violaban sin darse cuenta, les proporcionaba remedios sacrificiales, o sea, un medio para, podríamos decir, hacer una rectificación de ese error que cumplieron y a través de los cuales podrían recibir el perdón o la expiación cuando se dieran cuenta de su error. Y esto tiene que ver con Levíticos 4. ¿Por qué? Porque en Levíticos 4, al capítulo 6, se habla sobre las ofrendas que debía presentar una persona de forma obligatoria si quebraba un mandamiento de forma involuntaria. Bien, esto elimina el estrés. Miren, y acá está la gran diferencia con el antiguo Medio Oriente, en donde esto elimina el estrés, el miedo y la incertidumbre que experimentaban otros pueblos del antiguo Cercano Oriente, cuyas vidas se complicaban por la necesidad de descifrar los deseos poco claros y a veces temperamentales de múltiples dioses. Una elocuente oración babilónica al dios Marduk, que también apela a otras deidades, refleja esta sensación de incertidumbre. O sea, miren la gran diferencia. El Eterno quiere que su pueblo sepa que siempre hay una puerta, hay una forma de acercarnos al Eterno. Solo que tenemos que tener un corazón dispuesto a reconocer nuestro error, de que haya un cambio. Y esta es una gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. Las ofrendas en el templo, el sistema de ofrenda está apuntado a trabajar en nuestro corazón, a que podamos nosotros realmente tener un verdadero teshuvá, un verdadero arrepentimiento con la intención correcta dentro de nuestro corazón. Y eso se va a ver reflejado en el acto de llevar mi ofrenda. O sea que todo esto va a trabajar primero desde adentro hacia afuera. Pero en el antiguo Medio Oriente, en la mayoría de las culturas del antiguo Medio Oriente, ¿qué sucedía? Recuerden, los dioses, para ellos, habían creado a la humanidad
para que seamos sus esclavos. Y que los dioses podían hacer y deshacer de acuerdo a como a ellos se les antojaba. O sea, que eran personas, o sea, los dioses eran caprichosos en que la humanidad no conocía la voluntad de sus dioses. Y esto es una gran diferencia con Israel. Nosotros, si estudiamos la Torá, si estudiamos los mandamientos del Eterno, conocemos la voluntad de nuestro rey. En cambio, los que vivían por ejemplo, en este caso en Babilonia, no lo sabían. Ellos no sabían qué es lo que su dios Marduk quería. Entonces vivían con esta psicosis o con este miedo colectivo, podríamos decirlo, de que cómo saciaban a ese dios que no sabían qué es lo que quería. Y esto se ve reflejado en la siguiente oración. Y esto es la gran diferencia con Israel. Miren lo que dicen las oraciones, o esto es una oración hacia el dios Marduk, que dice lo siguiente: me quedo angustiado por el discurso desatendido. Mis esperanzas son engañosas, pero el clamor sin respuesta, por el clamor sin respuesta. Como me ha quitado el coraje y me encorvé como un anciano. Oh gran señor Marduk, señor misericordioso. Miren cómo lo tildan de misericordioso, pero miren lo que dice después. Los hombres, con cualquier nombre, ¿qué pueden entender por sus propios esfuerzos? ¿Quién ha sido negligente? ¿Quién no ha cometido pecado? ¿Quién puede entender el comportamiento de un Dios? O sea, si es misericordioso, se supone que su pueblo debe conocerlo. Pero acá vemos que simplemente es un formalismo de cómo agrado a este Dios que dice, ¿quién puede entender el comportamiento de un Dios? Seguramente soy responsable de algún descuido tuyo. Seguramente he traspasado los límites establecidos por el Dios. Miren cómo era la oración de una persona que vivía en Babilonia, que adoraba a este Dios Marduk, en donde no entendía qué es lo que pasaba en su vida. No sabía si había hecho bien, si había hecho mal, y se ve reflejado en la oración. No conoce la voluntad ni el carácter a la deidad que está adorando. Esta es una gran diferencia con Israel. Nosotros conocemos la voluntad del Eterno. Y al conocer la voluntad del Eterno y al conocer el corazón de nuestro Rey, que son los mandamientos, sabemos que si hay algo que está pasando en nuestras vidas es porque es muy probable que transgredimos un mandamiento. Y podemos ir y rectificarlo y podemos hacer como una auditoría de nuestras vidas y decir, ok, este es el mandamiento en el cual yo erré. No lo sabía. Tengo una posibilidad de acercarme al Eterno y pedir perdón por haber transgredido un mandamiento que no sabía o que no sabía cómo ejecutarlo en mi vida. Esto quiere decir que me presento delante del Rey con un corazón contrito. Miren la gran diferencia con el antiguo Medio Oriente. Me presento delante de Dios, le digo, Señor, cometí este error, aquí está mi ofrenda para rectificar el daño cometido, pero no quiere decir que lo voy a volver a hacer. Ahora lo sé, no lo voy a volver a hacer. Eso quiere decir que trabajó en mi corazón. Pero miren en el antiguo Medio Oriente, lo que sucedía, las personas vivían con miedo. Y esta es una gran diferencia con lo que es el Eterno, el servicio del templo del Eterno con el servicio de los dioses paganos. Hay una gran diferencia, familia. Y vemos cómo el Eterno en su inmensa misericordia, que Él quiere que nos acerquemos a Él, que lo conozcamos a Él y que sepamos que Él no es un Dios caprichoso, sino que es un Dios que es fiel a su palabra, que Él va a cumplir las promesas que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y que nosotros hoy tenemos la bendición de poder gozar de los beneficios de ese pacto, y aún más nosotros hoy, que no éramos quizás parte del pueblo, naturales, éramos extranjeros, pero que ahora estamos abrazando el pacto a través de Yeshua y somos parte de este pueblo. Bien, entonces acá hay una gran diferencia y acá vemos cómo se manejaban las ofrendas por error o porque, podemos decir, de forma involuntaria, o he cometido un error de forma involuntaria. Vemos la gran diferencia cómo se manejaba en el antiguo Medio Oriente con el servicio del templo. Y esto lo vamos a ver precisamente en lo que es en las Escrituras, en el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico vamos a ver que hay 5 tipos de ofrendas.
Tres ya las vimos y están cubiertas en el estudio que les menciono, que fueron ¿cuáles las tres primeras? Shelamín, Minja y Olá, que esas son de ofrendas voluntarias por agradecimiento. Pero también hay ofrendas obligatorias, que es cuando yo cometo una infracción de forma involuntaria, que es la Hatat y la Asham. Y esto lo vamos a ver, la Hatat en Levíticos capítulo 4, del versículo 1 al capítulo 5, versículo 13. Y Levíticos capítulo 5, 14 al 6, 7, vamos a ver lo que es la ofrenda Asham. Entonces, aquí vemos que hay distintos tipos de ofrendas, hay 5 tipos de ofrendas, y vemos que dentro del capítulo 15 se está cubriendo lo mismo de una forma más reducida que los primeros capítulos del libro de Levíticos. O sea que el vocabulario es muy similar, solo que en una está enfocada a los sacerdotes y en este caso es al pueblo, dejándoles saber que cuando entran a la tierra prometida, que el Eterno le juró a sus padres, que le juró a sus antepasados, van a tener que hacer todo este servicio de ofrendas. ¿Y cómo lo van a tener que acompañar? Con el vino, el aceite y la harina. Pero hay algo bien interesante que lo leíamos en Números capítulo 15, en el párrafo 30. Dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así como el natural, como el extranjero, ultraja al Eterno. Esa persona será cortada del medio del pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona. Su inequidad caerá sobre ella. Wow, familia. Ahora vemos que esto nos está hablando que hay ofrendas voluntarias, hay ofrendas que si yo cometo un error o porque de forma involuntaria lo puedo rectificar, pero hay algo que yo no puedo rectificar, que es cuando yo hago algo de forma, dice, la Reina Valera es bien clara, dice, más la persona que hiciere algo con soberbia. ¿Qué quiere decir con soberbia? A sabiendas de que estoy transgrediendo un mandamiento, de que lo hago a propósito. Muy bien, hermana. Si el Eterno dice, no hagan esto, y yo voy a decir, no, sí, yo lo voy a hacer porque quiero, eso es actuar con soberbia. En el hebreo dice la palabra que es con mano alzada, que es alguien que hace algo con mano alzada, que es una señal de que con su mano derecha alzada, eso quiere decir con señal de autoridad, de que yo hago lo que yo quiero, por más que yo sé que el Eterno me dice, no hagas esto, como yo elijo, y yo digo, no, yo lo voy a hacer y no me importa, y lo hago, dice esa persona que lo hace con ese carácter de soberbia a propósito, esa persona tiene que ser cortada. El término karet, que está relacionado con muerte. Ya puede ser una muerte, como hemos visto y hemos analizado, una muerte instantánea, como también puede ser una muerte por una enfermedad, puede ser una muerte, digamos, prematura. También puede ser que no tenga hijos, no tenga descendencia, o que muera espiritualmente. No lo sabemos, es algo que no lo podemos determinar, pero hay algo que sucede en esa persona que lo aleja de la presencia del Eterno. ¿Y qué fue? Fue la rebelión. Y ahora esto nos ayuda a entender por qué el pueblo, cuando se rebela en el capítulo 14, esa generación no entra a la tierra. No es porque el Eterno fue malo, sino que el pueblo actuó de forma soberbia. Actuó de una forma que dice que lo ultrajó a Adonai, echando por suelo la promesa que Dios le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos, siendo los que iban a disfrutar de esa promesa, dijeron, no, no queremos, vamos a morir. Y si recordamos, antes de todo esto, ellos vieron la gloria del Eterno en el monte Sinaí. Vieron como el mar se dividió para que ellos cruzaran en seco y fueron librados de las manos de Faraón. Vieron como el Eterno hizo 10 milagros, que fueron 10 plagas para Egipto, que los libró de las manos de los opresores. Y a pesar de eso, el pueblo no creyó. Y eso fue ultrajar
blasfemar el nombre del Eterno. No trajeron honor al Eterno y ahora vemos que lo que el Eterno estaba actuando y diciendo, no, este pueblo no va a entrar y esta generación va a morir, y que cuando el pueblo quiso subir de nuevo, el Eterno dijo, yo no estoy con ustedes, es por esto, porque ellos habían ultrajado el nombre del Eterno, no habían cumplido con las promesas, o sea, no querían, no habían creído en la promesa del Eterno. Entonces, ahora vemos que hay algo que no tiene perdón, que es la soberbia, el hacer las cosas a propósito, premeditadamente. Eso trae muerte a mi vida y la muerte es lo que nos aparta de la presencia del Eterno. Pero si yo ahora tenemos la gran bendición de contar con Yeshua, porque es la única forma en que hoy podemos nosotros volver de esa rebelión y presentarnos delante del Eterno. Pero esto no quiere decir que yo voy a seguir viviendo de la misma forma, familia. Y sobre esto hay algo bien interesante que quiero compartirle, familia, que se encuentra en el comentario bíblico Zondervan ilustrado sobre el libro de Levíticos y Números, que habla justamente sobre la persona que peca desafiante, soberbio, desafiante. En otras versiones dice, en el hebreo se puede ver que es con la mano derecha levantada, con el brazo extendido. Era un símbolo común de fuerza, miren lo que dice, un símbolo común de fuerza y de poder y poder en la literatura e iconografía del antiguo cercano oriente. O sea, era algo bien conocido este término de hacer las cosas con la mano levantada derecha con fuerza. Eso determina como que yo estoy determinado, a pesar de que yo sé que no tengo que hacerlo, estoy determinado a hacerlo. Miren lo que dice. El pecador o la persona que comete esta transgresión de forma desafiante, con una mano alta, no siente culpa. Miren lo que sucede, familia. La persona que lo hace a propósito, y esto nos ayuda a entender por qué el Eterno dice esa persona tiene que ser cortada. Porque si la persona transgrede un mandamiento, sabiendo que lo que debe y lo que no debe hacer, lo que el Eterno quiere que nosotros como pueblo hagamos, y esta persona decide ir en contra del mandamiento, porque es una decisión propia y lo está haciendo a conciencia, dice, esta persona no va a sentir nunca la culpa. Por lo tanto, la ofensa no es sacrificalmente expiable, o sea, no hay una ofrenda para cuando hay rebelión. Tal persona desafiante debe sufrir el juicio final, el corte, el caret, reservado para las ofensas más atroces o sacrilegias, o sea, sacrílegas, o sea, ir en contra de lo que el Eterno dice o tratar de usurpar posiciones que no nos corresponden. Y esto lo vamos a ver en la porción que viene, familia, cuando habla de Coré. Ahora esto nos está enseñando de que lo que Coré hizo, lo hizo de forma desafiante, que obviamente lo sacrílego está asociado con el servicio al Eterno. Entonces, ahora esto nos está abriendo las puertas para poder entender un poco más qué es lo que va a suceder en la próxima porción. Milgram, que es uno de los, comentaristas bíblicos que habla bastante sobre este tema, delinea 5 categorías de infracciones en las cuales se impuso el caret, el corte. Y esto es bien interesante, familia. Porque esto nos va a hacer o nos va a ayudar a entender el por qué al finalizar el capítulo 15 se hablan de los tzitzit. Y yo los invito a que vayan y vean el estudio que hemos realizado de Deuteronomio el año pasado, que habla si tan solo tocare el borde de su manto, en donde vemos el uso del tzitzit y todas las leyes que corresponden al tzitzit. Lo vemos ahí con respecto al contexto cultural también. Pero esto acá es bien interesante porque hay un mandamiento muy particular con respecto al uso de los tzitzit que está haciendo referencia a este punto, también una conexión a este punto, que es hacer las cosas de forma desafiante. Milgram dice que delinea 5 en sus estudios, él delinea 5 categorías de infracción con respecto a lo que lleva a ser cortado de lo que es el del pueblo o apartado de la presencia del Eterno. Primero, violación del tiempo sagrado, como en el descuido de ciertos días santos. O sea, romper o no cumplir con un tiempo señalado, el Shabbat, las fiestas,
Recuerden que cuando hablamos sobre el Pesaj y el Pesach Sheni, vimos que no había opción. Si yo cumplía las condiciones para presentarme a Pesaj, este es un ejemplo, debía ir y presentarme. Pero si no los cumplía, tenía la opción de presentar un segundo Pesaj. Y si yo cumplía con las condiciones de presentarme en Pesaj y no lo hacía porque yo no quería, eso era señal de ser cortado. Igual sucede con el Shabbat. Si yo sé que tengo que guardar el día de reposo y he aprendido y no lo hago, tiene una consecuencia, familia. Eso es lo que dice Milgram y eso es lo que vemos a través de las Escrituras. Segundo, la violación de las sustancias sagradas, como el consumo de sangre. El Eterno nos dice no coman sangre. Y como sangre, sabiendo que el Eterno dice que no lo coma, que eso era parte del servicio del templo, que tiene un propósito que representa la vida, y que si yo la como, me estoy comiendo la vida del animal y que no me corresponde, porque eso es parte del ritual o de la liturgia en el templo, si yo la como, ¿qué estoy haciendo? Actuando de una forma desafiante. Tercero, el descuido del ritual de purificación como la circuncisión. Y esto está relacionado con el servicio del templo. Ningún incircunciso, como nos menciona Ezequiel en el capítulo 43-44, puede entrar al templo, familia. Y esto lo vemos cuando estudiamos el servicio del templo, estudiamos lo que es cómo funcionan las estructuras del templo. Sabemos que los que no son circuncisos podían llegar hasta un lugar. ¿Cómo se llamaba ese lugar? El Sorej. Y si esa persona cruzaba ese incircunciso Sorej, ¿qué sucedía? Frito ley. Entonces vemos cómo aquí se está transgrediendo y esa persona, es más, no podía decir que no lo sabía, porque cuando uno llegaba al Sorej se encontraba con unos anuncios grandísimos en donde decía, aquel que no es parte del pueblo, que no está en pacto, es responsable de su propia muerte si cruza por este portal. Lo sabían, pero si yo desafiaba esa advertencia, yo iba a ser cortado. Estábamos frito a ley. 4. Dice, el culto ilícito, como la idolatría o la hechicería. Todo lo que tenga que ver con idolatría también tiene que ver con lo que es cortado. Y esto hay varias evidencias en la Biblia de cuando había hechiceros o había falsos profetas que adoraban a otros dioses o decían hablar del Eterno, pero Deuteronomios 13, que por más que se cumpliera lo que ese profeta soñador del sueño dijera, pero te lleva a adorar a dioses extraños, ¿qué debía hacer? Esa persona habría que morir, tenía que morir esa persona. 5. Actividades sexuales ilícitas, como el incesto o la bestialidad. Wow, familia, esto tiene que ver con la inmoralidad. Y estas son las 5 cosas que están asociadas al Karet, según el estudio de Milgram, que ha estudiado todo lo que es el contexto de la Biblia, y podemos verlo, y esto sí lo analizamos en cada paso que vamos dando en las porciones, lo vamos a ir viendo y vamos a ver que todo esto tiene una condena. Por ejemplo, actividades sexuales ilícitas, eso lo podemos ver en la historia de Pinjas. Cuando había sexo ritual al lado del tabernáculo y Pinjas tuvo que matar a la mujer y a uno de los miembros de Israel, a los príncipes de Israel, por estar haciendo esto. Es un vocabulario fuerte, sí, familia, pero esto está asociado con la inmoralidad. Entonces, vemos que ahora en el Números capítulos 15 se están abarcando todo lo que tiene que ver con las ofrendas. Ofrendas voluntarias, ofrendas que si yo cometo un error nos está dando la opción de, bueno, ¿cómo lo puedo rectificar? Y en el caso que una persona actúe de forma desafiante, con la mano alzada o de soberbia, como dice la Reina Valera, esa persona tiene que ser cortada. No tiene perdón. Y esto es bien interesante porque cuando nosotros leemos en Números capítulo 15 y vamos a ir a los últimos versículos, cuando habla sobre las franjas de los vestidos, y esto me llamó también mucho la atención porque empieza hablando del caos, cómo pasa el orden, y que cuando hay orden, el Eterno dice, cuando haya este orden, se va a tener que hacer las ofrendas, que es como acercarnos un corbán. Y ahora, esto me ayuda a entender por qué al cerrar este capítulo 15 habla de lo siguiente.
Y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai. Miren, ese es el propósito del por cual el hombre debe usar estos flecos en en las cuatro esquinas de sus vestiduras. ¿Por qué? Porque es un señal, un recordatorio de que debemos guardar todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. Y no, dice, miren lo que dice, y no moriréis. Dice, y no moriréis. No miréis, disculpen familia. Dice, o acordéis de todos los mandamientos de Adonai, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos, y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para ser vuestro Dios, yo, Adonai, vuestro Dios. Ahora entendemos el propósito de los flecos. El propósito es, no voy a profundizar mucho porque ya tenemos un estudio que hablamos exclusivamente de esto, pero miren, el propósito es que nos acordemos, al usar nuestro Sipsid, de que guardamos todos los mandamientos, nos acordemos de todos los mandamientos del Eterno, que los pongamos por obra y que eso nos sirva de no mirar en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de cuales os prostituíais. ¿Qué quiere decir esto, familia? Que el Eterno, miren, esto me muestra cómo nos trata el Eterno. Ese acto bondadoso y misericordioso que tiene el Eterno, en donde, hubo caos, nos permite saber que va a haber una rectificación y una forma de acercarnos a Él, pero también nos está diciendo una manera por la cual nosotros, en este caso le está hablando a los hombres, que somos más, la verdad que somos más, podríamos decir como más propensos a caer en esto de dejarnos llevar por nuestros ojos, obviamente recuerden, esto tiene que ver también con la cultura. La mujer se quedaba en la casa en el antiguo Medio Oriente y el hombre es el que salía a hacer negocios y estaba siempre la oportunidad de caer en romper un mandamiento. Y por eso es que este mandamiento está más que nada enfocado al hombre, porque somos más visuales. Entonces yo estoy por hacer algo que no corresponde, me tomo mi sisit y recuerdo, estoy en pacto, es una señal de pacto, y que yo guardo los mandamientos del Eterno. Pero es bien interesante porque en el versículo 40 dice, para que te acordéis y hagas todos mis mandamientos y ser santos para vuestros Dios. O sea, ¿qué nos hace santos a nosotros, apartados para el Eterno? Es que guardemos sus mandamientos. Eso nos marca que seamos distintos y que no nos olvidemos que Él fue quien nos sacó de la tierra de Egipto. Pero el versículo 39 dice, en el versículo 39 sí, dice que no exploremos según nuestro corazón, dice, versículo 39, dice, y no os serviráis, dice, para ponerlos por obra y no moriréis, miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituías. Y esto, familia, esto de aquí es un mandamiento. Y eso es lo que quiero cerrar con este mandamiento, familia. Que no solo aplica a los hombres, sino que a todos, porque tiene que ver con lo que recién estábamos hablando, sobre de hacer las cosas o de desobedecer de una forma premeditada, de una forma desafiante o de una forma soberbia. Miren lo que dice el mandamiento, familia. Está en Números capítulo 15, versículo 39. La esencia de este mandamiento dice, está prohibido tener pensamientos a la herejía, a la blasfemia, pensamientos de corazón, podemos hacer así, o dirigir intencionalmente los ojos hacia la inmoralidad.
O sea, lo que vemos. O sea, tenemos prohibido familia, como Israel, pensar mal, cosas que nos lleven a blasfemar del nombre del Eterno. Y vemos que blasfemar, cuando hicimos el estudio, vimos que era mucho más que hablar mal del Eterno, sino que era dar un mal testimonio con mis hechos. O sea, tener malos pensamientos en el corazón, con mi vista, ver cosas que me llevan a la inmoralidad. Esa es la esencia de este mandamiento, que está prohibido. Las leyes de este mandamiento dice lo siguiente: incluido en esta misma está la prohibición de entregarse a los placeres mundanos sin la intención sincera de mejorar el cumplimiento de los mandamientos. O sea que tenemos prohibido, miren lo que dice, prohibido entregarnos a los placeres mundanos sin la intención sincera de mejorar el cumplimiento de los mandamientos o de mejorar la salud en el propósito de servir mejor a Hashem. O sea, no tenemos excusa, familia, de que cuando ahora nosotros nos hemos acercado al Eterno a través de Yeshua, que estamos aprendiendo los mandamientos, y lo que estoy aprendiendo no tengo excusa de no ponerlo por obra, familia. No tenemos excusa. Yo no puedo entregarme a los placeres del mundo, ya no. Tengo que ser, dice el Eterno, ustedes son santos porque yo soy santos. Está prohibido que un judío introduzca en su mente, miren lo que la interpretación de los sabios con este mandamiento, introduzca en su mente a través de la lectura o de otra manera cualquier idea que contradecir la verdad de los valores de la Torá. Esto incluye no solo los libros, familia, traigámoslos a hoy. Esto recordemos que está escrito hace mucho tiempo en donde solamente eran libros lo que había, pero hoy en día no son solo libros. Es los periódicos, revistas, películas, series, música, redes sociales. Hoy estamos siendo bombardeados, familia, con cosas que contradicen los valores que aprendemos en la Torá. Hay muchas cosas, familia. Acá hay un ejemplo se está hablando de cuando eran libros. Pero traigámoslos a hoy, familia. Miren la cantidad de cosas que nos está llevando a ir en contra de la Torá. Música, lo que escuchamos, lo que vemos en las redes sociales. Miren lo que dicen también los sabios. Y que tendríamos que también aplicarlo a lo que hoy, a nuestro diario vivir. Aunque la cantidad de material de lectura aceptable disponible puede ser insuficiente para satisfacer a nuestra juventud hambrienta de conocimiento, y esto está sucediendo en una época que solo había libros, esto no excusa la lectura de literatura anti-Torá. Así como uno puede comer carne de cerdo, no puede comer carne de cerdo, aunque no haya carne kosher disponible. No hay excusa de porque no hay, voy a romper el mandamiento. No, familia, no hay excusa. Sucede lo mismo, pongámosle con la música. No, es que no hay música para escuchar que me ayuda a vivir una vida en Torah. No, sí hay música, tenemos que buscar la familia. Leer cosas en el internet, o ver películas o series que hayan cosas que vayan en contra de la Torah, no nos edifican. Y ahora esto me hace acordar a las palabras de Pablo que dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y podemos hacer una conexión con este mandamiento, familia. Y ahora entender qué es lo que las palabras que Josué recibe. Esfuérzate y sé valiente al guardar las palabras de esta ley. O sea, tenemos que esforzarnos, familia. Y eso es lo que nos está enseñando. El Eterno, vemos que en esta historia vemos que el pueblo peca, se va en contra del Eterno. El Eterno, a través de la intercesión de Moisés, perdona al pueblo, vuelve a abrir una puerta para que el pueblo se acerque. Nos da las instrucciones de cómo Él quiere que nos acerquemos, y todo eso va a trabajar en nuestro corazón. Pero también nos dice y nos da un recordatorio para que no volvamos a cometer el mismo error. Y hoy nosotros conocemos la historia, familia. Por eso tenemos que esforzarnos y ser valientes a mantenernos firmes en lo que hemos estado aprendiendo, en guardar los mandamientos del Eterno.
En no decir que ahora, porque es lo único para ver en la televisión y vemos cosas que se van en contra de la Torá, porque es lo único que hay que ver para entretenerse, voy a ver eso. No, si yo sé que eso está mal, porque la Torá, los mandamientos, Dios dice eso es inmoral, yo no lo puedo aceptar, veo otra cosa. Con lo que escucho sucede lo mismo. Con lo que veo en redes sociales sucede lo mismo. No tengo excusas, familia. Tenemos que esforzarnos y ser valientes. ¿Por qué? Porque ahora hemos sido expuestos al carácter de nuestro rey. Y Dios no puede morar en algo inmoral. Entonces ahora tenemos que esforzarnos y ser valientes, familia. Así que los animo a que sigamos estudiando, que sigamos aprendiendo aún más de los mandamientos y que, como recién veíamos, meditar en estos mandamientos, ponerlos por obra, y eso va a traer bendición a nuestras vidas. Y vamos a permanecer en el pacto del Eterno entre su pueblo, entre el Eterno y su pueblo. Así que, familia, continuaremos la semana entrante en el próximo estudio, en la próxima porción de números en contexto y mandamiento. Así que, familia, shalom, nos vemos en el próximo estudio.